Aló, otra vez más estamos aquí pues para hablar cosas que el Señor nos ha enseñado, que hemos aprendido de muchos grandes eruditos, una sociedad de más de 250,000 pastores y ministros que se han dedicado a investigar las profecías en los últimos 40 años y que han llegado a la deducción de que necesitamos tener muchos principios básicos para entender bien la profecía. Y yo se las he estado mostrando. Reglas muy maravillosas, válidas para interpretar las escrituras. Hay algunos teólogos que me han escuchado, saben bien lo que estoy diciendo y tienen temor de salir de sus paradigmas, de lo que ellos creen ahora y que ellos podían cambiar, evolucionar mucho la forma de estudiar las profecías. Y ustedes son responsables, algunos que me escuchan, muchos miles que se comunican con estos videos, saben lo que estoy diciendo, están así cerca, están muy cerquita de poder aceptar una verdad absoluta acerca de las 17 profecías que están en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero que se encuentran en una tradición ya por casi como unos 160 años y le tienen miedo a perder sus salarios, su dinero. Tengan mucho cuidado porque usted es responsable. Yo he bastante hecho sugerencia a esto porque son personas influyentes que pueden ayudar mucho a desarrollar estas maravillosas verdades y preparar a millones de personas que están ahorita en estos tiempos, como dicen, entre wishy-wash, entre la arena movediza y la arena que está sólida. Yo les recomiendo a todos aquellos hermanos que están escuchándome y que están convenciéndose y cambiando de paradigma acerca de estas profecías maravillosas, que se responsabilicen a decir, son buenas nuevas de salvación porque nos da seguridad, plena seguridad de entender bien el fin del tiempo. No el tiempo, el fin. El tiempo, en fin, muchas personas lo entienden de una y otra manera, pero no han llegado a la deducción de poder manejar esta situación con reglas precisas, reglas válidas. Pero algunos tienen títulos, doctorados y esto y lo otro, unos son graduados, tienen un pueblo más numeroso y están siempre hablando cosas anacrónicas, cosas que fueron en el pasado. Nosotros en una edad presente donde necesitamos esclarecer muchos puntos de lo que está haciendo alrededor de nuestro mundo. El mundo todavía no es universal. El mundo está rodeado de muchas naciones poderosas y muchas naciones pequeñas. Y por eso es que le llamo a usted la atención para que usted se ponga, como dicen, las pilas, como decimos aquí en Nicaragua, póngase las pilas. Porque usted puede ser un verdadero obrero de justicia, un verdadero obrero o un obrero como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Con un mensaje maravilloso que nos pueda preparar mucho más y que nos unamos a esta fuerza maravillosa. Les sugiero que se suscriban, sirve también para que estos videos estén ahí, que se los mande a sus amigos y hermanos, a aquellos que ustedes conocen. Yo sé que ustedes algunos son verdaderos fieles del Señor, que están amándolo y sirviéndole y haciendo cosas que otros no hacen. Pero les anticipo ahorita, si usted es responsable del llamado y ya vivimos pocos obreros verdaderos. Estamos aquí no por salario ni por lo que me manden a mí, no, simplemente estamos obreros porque amamos al Señor y amamos a nuestros hermanos. Y quiero desde ahorita decirle a ustedes que son responsables de sus acciones. Los paradigmas están ahí en todas las religiones y algunos están muy enamorados de su paradigma y no lo quieren dejar y enseñar cosas nuevas, lo que está al día, lo que está ahorita en nuestro contexto histórico, que deja mucho que desear para muchos que tienen esas doctrinas que no tienen ningún sentido para la generación que estamos viviendo. Y usted puede ser un héroe en la causa del Señor. ¿A quién le va a ser fiel? ¿A los hombres? ¿A la teología? ¿Al cartón? ¿Al doctorado? ¿O le va a ser usted fiel a su Señor? El Señor anda buscando varones de Dios, con templanza, con certidumbre de lo que dicen y no están errados, no se van a echar para atrás. Entonces ahora vamos a continuar
Esta es la parte última del tema del Dios es soberano. Estamos hablando acerca de la soberanía de nuestro Señor, porque las cosas están caminando como están caminando, pero a su tiempo debido Él va a llegar y decir, bueno, tiempo, cortémoslo. Ahora tienen ustedes 1335 días a los obreros que tienen preparados para anunciar el fin del tiempo. Los 10 cuernos de Daniel 7 no son los mismos que los 10 cuernos de Apocalipsis 13, 17. Eso estamos hablando en el capítulo anterior del video. ¿Quién es el cuerno pequeño? Esa pregunta. Según Daniel 7, el cuerno pequeño aparece en el escenario mundial después de que los 10 cuernos ascienden al poder, porque el poder del cuerno pequeño desarraiga a 3 de los 10 cuernos cuando aparece el cristianismo. Por supuesto, comenzó en Jerusalén en la época de nuestro Señor y fue dispersado por todo el mundo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Cuando destruyeron Jerusalén, la iglesia cristiana en Roma comenzó durante la época del apóstol Pablo, pero creció hasta convertirse en una fuerza sustancial a principios del siglo IV después de Cristo. Fue entonces cuando Constantino decidió hacer del cristianismo la religión de facto del imperio romano. Constantino no era tímido a la hora de dar su punto de vista religioso. La fuerza de la ley, según Daniel 7, el poder del cuerno pequeño comenzaría siendo pequeño, pero sería y se volvería más fuerte que cualquiera de los reinos representados por los cuernos restantes. El momento de esta visión es importante después de que Roma fuera dividida por los 10 cuernos. La iglesia de Roma ascendió al poder y al hacerlo tuvo que desarraigar a 3 naciones para consolidar su dominio sobre un nuevo sacro imperio romano. La iglesia fue instrumental en el desarraigo de los ostrogodos, vándalos y érulos, 3 de las 10 naciones originales por razones religiosas y políticas. Estos reinos fueron destruidos debido a una disputa teológica de larga data sobre la deidad de Cristo. Esta disputa está bien documentada en la historia y se llama la controversia arriana. Arrio, un teólogo de Alejandría, Egipto, enseñó que Jesús no era coeterno ni igual al Padre. La iglesia en Roma contrarrestó las enseñanzas de Arrio diciendo que eran herejía y blasfemia y comenzó una lucha de poder. Esta controversia en particular duró unos 200 años entre los cristianos de Roma y los cristianos de Alejandría. Constantino convocó un concilio general en el año 325 después de Cristo para resolver el conflicto, pero la disputa no pudo resolverse. Mirando la controversia desde nuestro punto de vista, hoy la verdadera cuestión era el control teológico. La verdadera cuestión no era la deidad de Cristo, sino quién definiría la doctrina cristiana. La iglesia en Roma o la iglesia en Alejandría en el año 508 después de Cristo, la iglesia de Roma había obtenido suficiente apoyo político para silenciar a la oposición en Alejandría. Por razones políticas y religiosas, Clodoveo, rey de los francos, salió, destruyó a los ostrogodos, vándalos y érulos. Cuando se eliminó la influencia arriana, la iglesia de Roma se estableció como guardiana y defensora de la fe cristiana universal o católica. Unos 25 años después de la victoria de Clodoveo, el emperador Justiniano consolidó la autoridad suprema del Papa en materia de fe y religión. Justiniano legó al Papa el título de corrector de herejes en el año 533 después de Cristo. Aunque el Papa no estaba en condiciones de ejercer autoridad completa sobre las naciones, sin embargo, solo 5 años después, en el año 538 a.C., después de que Belisario, el general de Justiniano, se metiera a Italia, el Papa tenía la postura y el dominio que buscaba. Gobernó sobre la iglesia cristiana y los estados cristianos con poder absoluto. El pequeño cuerno declara la guerra a los santos. Según Daniel 7, el poder del cuerno pequeño tenía las mismas cualidades feroces que su padre, la bestia monstruosa. Se predijo que el cuerno pequeño se volvería más corpulento que los otros 7 cuernos. Tendría una boca que me daría grandes palabras contra el Altísimo y tendría ojos como de hombre. La boca del cuerno pequeño indica que la iglesia hablaría, es decir, dictaría órdenes, leyes y reglas que las personas deberían obedecer si querían recibir la vida eterna. La iglesia chantajeaba a los laicos para que obedecieran con la amenaza de la excomunión. Los ojos del cuerno pequeño indicaban que la iglesia tendría conocimiento de los asuntos que le permitirían ver cosas que los gobernantes políticos no entenderían. En resumen, el cuerno pequeño sería religioso y usaría el poder de la religión para controlar los caminos y los pensamientos de los gobernantes. El poder de la religión hizo que el cuerno pequeño de Daniel 7 fuera mucho más fuerte que todos los demás cuernos juntos. En la antigüedad, la religión atraía a las mejores mentes de forma muy similar como lo hace la ciencia hoy en día.
Los sacerdotes eran considerados representantes del Eterno en la tierra y todo lo que decían era la palabra del Todopoderoso. Cuando Justiniano entregó el Estado al poder superior de la iglesia se convirtió en señor de las naciones europeas. La iglesia aprobó, nombró y coronó a los reyes y reinas de Europa. La iglesia controlaba los asuntos políticos, así como los religiosos. La iglesia manipulaba a sus miembros por temor al infierno y la muerte eterna. La iglesia afirmaba que sus sacerdotes tenían autoridad para determinar la vida eterna o la muerte eterna, y como había pocas Biblias disponibles, tanto el rey como los campesinos creían lo que decían los sacerdotes. No había ninguna fuente aprobada de conocimiento sobre el eterno, excepto a través de la iglesia. En efecto, el credo de la iglesia se convirtió en el Todopoderoso durante 1260 años largos, 538 a 1798. La historia llama acertadamente a este periodo la edad oscura, la edad en que la iglesia controló el poder, Satanás detrás de la iglesia, llevando, según ellos, el evangelio de las buenas nuevas, pero hay atrocidades que se cuentan en la historia acerca de lo que sucedió por estos 1260 años, que los eruditos, muchos padres católicos no les gusta mencionar, porque le mostrarán el carácter, la moralidad de sus líderes. Disculpe. La iglesia se volvió tan decidida y cruel a conquistar a sus enemigos como lo hayan sido en sus primeros años, los romanos y los judíos. Para ganar poder y dominio, los papas sobornaban a la gente con el perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Si estaban dispuestos a luchar por la expansión del Sacro Imperio Romano Germánico. Millones de personas perecieron en las cruzadas que irónicamente se libraron en el nombre del Todopoderoso. Los papas gobernaron la cristiandad con puño de hierro durante 1260 años. La luz de la verdad se extinguió y la libertad religiosa y el derecho a adorar al Todopoderoso según los dictados de la conciencia eran inexistentes. Durante siglos, la iglesia prohibió la posesión de la Biblia. La autoridad de la iglesia no conocía límites. Los reyes temerosos de perder la vida eterna no podían derrocar la autoridad del Papa y sus prelados. Pero por poderosa que fuera la iglesia, el Eterno predeterminó un límite al reino del terror. La iglesia recibiría una herida casi fatal en 1798. El pequeño cuerno persigue a los santos durante 1260 años. El ángel le dijo a Daniel: y llevará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Este versículo dice mucho. Para apreciar la profundidad de la hipocresía en la que cayó la iglesia cristiana, se anima a usted, como estudiante, y a los lectores a revisar los escritos de los grandes reformadores, como por ejemplo Martín Lutero y John Knox, Juan Calvino, y todos aquellos que murieron, que persiguieron una verdad, y a millones de personas que murieron. El libro de los mártires, ahí está mucha historia que le habla acerca del papado y su poder por 1260 años. Le anima a usted que escudriñe, estudie la historia, es necesario. No debería sorprender saber que el conflicto entre los papas y los manifestantes, el comienzo del protestantismo, se centró en la cuestión de la autoridad religiosa. La Iglesia Católica Romana afirma que ella es la única que posee toda la autoridad del Eterno en asuntos relacionados con la salvación. Esta autoridad, afirma la Iglesia, ha sido transmitida a cada papa desde el apóstol Pablo, Mateo 16, versículos 18 y 19. Los historiadores de este periodo de tiempo dicen que millones de manifestantes perecieron en la hoguera por estar en desacuerdo con la Iglesia sobre este punto. Otra vuelta le voy a recomendar el libro de los mártires de Fox, fue escrito por John Fox en el año 1516. Los manifestantes argumentaban que todo el mundo tenía derecho a poseer una Biblia y determinar qué era la verdad. Los protestantes creían que obedecer al Todopoderoso según los dictados de la propia conciencia era una cuestión de elección personal. Las siguientes declaraciones pueden ayudar a ver el gran abismo que existía entre católicos y protestantes en asuntos relacionados con las autoridades religiosas. Declaración número 1. Que una persona sin otro equipo, el conocimiento del idioma y una traducción en inglés del siglo XVII de la Biblia en sus manos esté calificada para decidir todos los asuntos de consecuencias eternas para sí misma y para el resto de la humanidad. Es la ridícula conclusión a la que finalmente se puede llegar con el principio del juicio privado. En un proceso así,
Las incontables generaciones de personas devotas que han vivido y muerto según otras creencias simplemente no cuentan para nada. Los hilos del pensamiento y oración que se han invertido en la interpretación de la Biblia durante toda esta generación tampoco cuentan para nada. Algunas creencias bíblicas tienen que estar equivocadas. Esto lo escribió el reverendo John Whelan, arzobispo de Hartford, caballero de Colón. Declaración número 2. Vaya poniendo mucha atención a estas declaraciones y analícelas si usted puede. Puesto que la Iglesia Católica sostiene que la Biblia no es suficiente en sí misma, naturalmente enseña que la Biblia no necesita un intérprete. La razón por la que la Iglesia Católica enseña así es doble. Primero, porque Cristo estableció una iglesia viva para enseñar con su autoridad. Él no simplemente dio a sus discípulos una Biblia completa y entera y les dijo que salieran y sacaran copias de ella para distribuirla en masa y permitieran que la gente llegara a la interpretación que quisiera. Segundo, la Biblia misma declara que necesita un intérprete. El Espíritu Santo cuidaba a la iglesia por Jesucristo y es exactamente este mismo Espíritu el que protege a la cabeza visible de la iglesia, el Papa. Y la autoridad docente de la iglesia nunca permitirle a él o a ella caer en el error. Sola Escritura. 21 razones para rechazar la sola Escritura, página 21 al 26, Joe Peter, otro que va en contra de los principios de la Reforma. Declaración 3. Enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando actúa en su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos por su suprema autoridad apostólica, define una doctrina concerniente a la fe o a la moral que debe ser sostenida por toda la iglesia mediante la divina asistencia que le fue prometido en el beato Pedro. Goza de esa infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que su iglesia fuera dotada para definir la doctrina concerniente a la fe y la moral. Por lo tanto, tales definiciones de dicho romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la iglesia, el papado, expresión del amor del Todopoderoso, página 29. Esto lo escribe John F. Carberry, arzobispo de San Luis, caballero de Colón. Las tres declaraciones resumen los fundamentos de la doctrina católica y reflejan los temas no negociables que han dividido a protestantes de católicos durante más de 700 años. 3 veces y media. Daniel 7:25 también dice que el cuerno pequeño quebrantará a los santos de Dios mediante la persecución. De hecho, la Biblia dice que ellos, los santos, serán entregados en su mano, por ejemplo, la mano del cuerno pequeño por un tiempo y la mitad de un tiempo. Este solo versículo debería hacer que cada creyente en un rapto pretribulacionista piense en su posición, porque este versículo indica que el Todopoderoso mismo entregó a su santo al cuerno pequeño para ser perseguido por un periodo de tiempo prescrito. Si el Eterno sometió a su santo a persecución en tiempos pasados, ¿por qué debería la última generación esperar escapar de la tribulación venidera? Es una pregunta insolente tal vez, pero es una pregunta que tienen que contestar aquellos que creen en el rapto. En lugar de liberar a los santos de la persecución, el Eterno hizo lo contrario al entregar a su pueblo al cuerno pequeño por 1260 años. ¿Por qué haría esto un poderoso omnisciente? Puedo ofrecer dos posibles razones. Primero, la persecución mantiene a los santos de rodillas y su enfoque en la palabra del Eterno. Cuando la vida es fácil, la fe en el Eterno se evapora. Moisés advirtió a Israel: ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Todopoderoso para poner por obra sus mandamientos, sus decretos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies, construya buenas casas y te establezcas ahí y aumente tus vacas y tu ovejas y aumente tu plata y tu oro y se multiplique todo lo que tengas. Entonces se enorgullezca tu corazón y te olvide del Señor tu poderoso que te sacó de Egipto de casa de servidumbre. Deuteronomio 8, versículo 11 al 14. Contrastamos la iglesia de Roma, el cuerno pequeño, con la iglesia en el desierto, los santos perseguidos. Vemos claramente lo que produce la prosperidad y la persecución. La prosperidad produce decadencia. La persecución, por otro lado, empuja a las personas a una vida de fe dinámica, aferrándose a Jesús como su esperanza y salvación. La persecución hizo que la palabra de Dios fuera sumamente preciosa para la iglesia en el desierto. Muchas Biblias o porciones de la Biblia fueron copiadas laboriosamente a mano para que la gente pudiera tener la palabra del Todopoderoso para estudiar. Mientras tanto, en la próspera Roma la Biblia no era importante. La Biblia estaba encadenada en las paredes de los monasterios y bibliotecas porque la autoridad de la iglesia descansaba en su clero, no en la palabra de Dios. La iglesia en el desierto ansiaba cada palabra que salía de la boca del Todopoderoso
mientras que la iglesia en Roma prefería la autoridad de los papas y sacerdotes que hablaban cosas hasta ansiosas. Para los santos, un simple así dice el Señor era más importante que cualquier bula papal. Los santos amaban y honraban la palabra del Todopoderoso y la tenían en mucho mayor estima que la vida misma. En resumen, la persecución del pueblo del Todopoderoso mantuvo viva la palabra del Todopoderoso. La segunda razón por la que el Eterno entregó a sus santos a algunos pequeños es esta. La persecución mantiene viva la fe en Cristo. Esto es irónico. Las mismas circunstancias que hacen que la fe crezca son las mismas circunstancias que la naturaleza humana más odia. Los deseos egoístas, la naturaleza carnal incluyen el placer, la prosperidad, el poder, la autoridad indiscutible, cantidad limitada de dinero, la fama y el respeto, juegos de azar, juegos de la lotería, todas esas cosas hacen los cristianos. La fe durante tiempos de persecución significa confiar en el Eterno para la supervivencia de la vida misma. Además, cuando el Espíritu Santo guió a los santos a una mayor comprensión de la verdad, la iglesia en el desierto procedió a seguir la palabra del Todopoderoso, sin tener en cuenta las consecuencias sociales y financieras. Esta es la esencia de la fe, obedecer al Todopoderoso a cualquier precio. Cuando la iglesia en Roma subió al poder, la palabra fe cambió. La fe llegó a significar una visión religiosa, no una experiencia religiosa. Incluso hoy la gente suele preguntar, ¿a qué fe perteneces? Entonces, la segunda razón por la que el Eterno sabiamente entregó a los santos a la persecución fue para mantener la fe viva en nuestro Salvador y Señor Jesús, que es un tiempo. No necesitamos repasar las atrocidades de la Iglesia Católica Romana a la de sus enemigos durante siglos pasados. Los historiadores han dedicado miles de páginas a este tema y estas obras se pueden encontrar en mi biblioteca pública. Internet tiene bastante historia de estas cosas. Si usted está interesado en saber más de estas cosas, métase a estudiar. Sin embargo, sí necesitamos considerar una especificación sobre la Iglesia Católica Romana que es profunda. Daniel 7:25 dice, y los santos serían entregados al cuerno pequeño por un tiempo y la mitad de un tiempo. Según la regla 4, este periodo de tiempo tiene una duración de 1260 años. Comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Usted puede recordar que hasta el siglo XVI después de Cristo los hombres creían que la Tierra estaba quieta y que el Sol orbitaba nuestro planeta. Para calcular el tiempo los antiguos usaban 360 grados de arco para representar un círculo completo del Sol. Los judíos no contaban un año como 365 días porque el número de días en sus años es 354 o 384. Eterno le dio a Israel un calendario solar lunar para medir el tiempo y los ciclos del sol y la luna. Determinan el número de días en un año, Éxodo 12. Dado que el sol se mueve alrededor de un grado de arco por día en un año, el uso de 360 grados de arco, el número de grados en un círculo, para representar la duración de un año era un método práctico para medir un tiempo. Este tipo de promedio también se hacía para la duración de un mes, aunque un mes en realidad 29.53 días. Los antiguos contaban un mes o una luna como 30 días para fines de cálculo. La palabra aramea Hidam, traducida con un tiempo en Daniel 7:25 y usada en otras partes de Daniel, se refiere a un tiempo determinado o un giro. La palabra Hidam indica el comienzo o giro de un año en su tiempo señalado, Apocalipsis 12:14. También contiene la frase un tiempo y la mitad de un tiempo. Y según Apocalipsis 12, esta frase representa 1260 días. Algunas personas se preguntan si la palabra tiempo significa dos tiempos, más de dos tiempos. Primero, Apocalipsis 12 revela que 1260 días son un tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12, versículos 6 al 14. Segundo, como mínimo, el plural de un tiempo es dos tiempos. Si hay más de dos tiempos, el periodo de tiempo no se puede medir porque nadie sabe cuántas veces contar. Por último, la evidencia histórica confirma que el Eterno tenía 1260 años en mente cuando definió este periodo de tiempo. El número de días en un tiempos y medio tiempo se determina mediante la siguiente fórmula. Primero, una vuelta del Sol equivale a un círculo de 360 grados de arco. Segundo, dos veces el Sol equivale a dos círculos de 360 grados de arco, o sea, 720 grados. Tercero, la mitad de un tiempo equivale a medio círculo o 180 grados de arco. Cuarto, total, 1200 grados de arco, 360 plus 620 plus 180 igual a 1260 grados.
Es bien sabido que el Eterno dio a los judíos un calendario en el que un día de la semana representa un año. Por ejemplo, una semana de 7 días equivale a 7 años. Véase Levítico 25, número 1434, Ezequiel 4, 5 y 6, si está en duda. Muchos estudiantes de la Biblia entienden que las 70 semanas mencionadas en Daniel son 490 años. Es decir, 70 semanas por 7 equivale a 490 días y cada día representa un año. Por lo tanto, si el Eterno utilizó el calendario del jubileo para medir las 70 semanas de Daniel 9, entonces es posible que haya utilizado el calendario del jubileo para definir los 1260 días de Daniel como 7, como 1260 años. Es un buen lugar para repetir la regla 4 que dice: el Eterno calcula el tiempo apocalíptico de dos maneras: un día por un año, y B, como tiempo literal, la presencia o ausencia del calendario del jubileo determina cómo el Eterno calcula el tiempo. Aunque es esencial entender el calendario del jubileo al aplicar esta regla, por ahora solo consideremos este hecho. La historia confirma que la duración del poder del cuerno pequeño fue de 1260 años. Hasta el mes exacto, la Iglesia Católica Romana persiguió a los santos durante 1260 años, aunque los protestantes del siglo pasado no comprendieron adecuadamente el funcionamiento del calendario del jubileo. Sí, llegaron a la conclusión de que la historia y la profecía están en perfecta armonía, y muchos protestantes predijeron una herida del poder papal antes de 1798. En resumen, a Daniel se le dijo que la Iglesia Católica Romana perseguiría a los santos del Eterno durante 1260 años, y la historia confirma que este es el caso. Décima parte, la cuarta bestia, el cuerno pequeño. Yo miraba y aquí que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo pues: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Daniel 7, 21 al 23. La historia no deja margen de maniobra sobre la identidad de la cuarta bestia o el cuerno pequeño. La cuarta bestia es Roma y el cuerno pequeño es la entidad religiosa que surgió de Roma, la Iglesia Católica Romana. Daniel 7:25 no dice explícitamente cuándo comenzarían o terminarían los 1200 años de persecución. Sin embargo, podemos determinar esta fecha con una breve revisión de la historia. La Biblia dice que el cuerno pequeño prevalecería contra los santos hasta que el anciano de días tomara su asiento en la sala del tribunal del cielo y pronunciara juicio a favor de los santos. Recuerda la ley del enlace cielo y tierra. Así es como funciona. Cuando la Iglesia Católica Romana fue removida del poder para que ya no pudieran perseguir a los santos en la tierra, sabemos que el anciano de días había tomado su asiento en el seno y pronunció juicio a su favor. En otras palabras, el Eterno puso una orden de restricción temporal sobre la Iglesia de Roma. Daniel 7:20 alinea estos dos eventos para nosotros. El mismo cuerno hizo guerra contra los santos y los venció, hasta que vino el anciano de día a la convocación y tomó su asiento. Entonces la Biblia indica que los 1260 años terminaron poco después de que el anciano de días tomó su asiento en el versículo 9. Los registros históricos muestran que el poder de la iglesia fue quebrantado en febrero de 1798. Yo te estoy dando datos a ustedes que no todos los expositores saben de esto. Por eso les recomiendo a ustedes que estudien bien estos videos y se profundicen en la historia de la iglesia, la verdadera historia de la iglesia, lo que pasó en el pasado y lo que ha estado pasando por 2000 años. Y como dicen, se vengan al día con eso. Son grandes noticias y les recomiendo mucho que miren estos videos detenidamente y estudien. Varios protestantes prominentes predijeron que los 1200 años de dominio papal terminarían durante el siglo XVIII. Escritores como Thomas Parker, 1646, el Richard Clark, 1659, y otros anticiparon que la iglesia romana colapsaría antes de que llegara el año 1800. Efectivamente, los generales franceses Berthier y Waller cumplieron esta especificación de la profecía durante la Revolución Francesa. Capturaron al Papa y lo exiliaron en febrero de 1798. Contando hacia atrás, desde 1798 llegamos al año 538 después de Cristo, que es la fecha en que comenzó el dominio papal. Recuerda el decreto de Justiniano en el año 533 después de Cristo y la victoria de Belisario sobre los italianos en el año 538 después de Cristo.
Este momento no es una coincidencia. Claramente el Eterno mide un tiempo y la mitad de un tiempo en Daniel 7 como 1260 días, usando el principio de un día por un año. Y el Eterno enfatiza este periodo de tiempo nuevamente en Apocalipsis 12. La herida del papado ocurrió al final de 1260 años, cuando se pronunció el juicio a favor de la iglesia en el desierto para el Eterno. El tiempo lo es todo. Hay más en la historia. Este no es el final de la historia para el cuerno pequeño de Daniel 7. La Biblia predice que el cuerno pequeño regresará al poder en el futuro. Apocalipsis 3 indica que una de las 7 cabezas, la cabeza que recibió una herida mortal, será sanada. Además, no olvide que Daniel escuchó palabras hasta ansiosas que provenían del cuerno pequeño. Después de ver la escena de la sala del tribunal en el cielo, Daniel 7 predice que la Iglesia Católica regresará a una posición de grande poder. Esto llegará a su clima cuando comience la gran tribulación. Esté atento, la Iglesia romana liderará una coalición de la religión del mundo en la persecución de los santos del Todopoderoso. Observe cómo estos versículos predicen un regreso al poder. Y yo miraba, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron el reino. Daniel 7, 21 al 22. En estos versículos, porque Daniel indica hay dos persecuciones de los santos. La primera persecución duró 1260 años, un tiempo y la mitad de un tiempo, y terminó en 1798. La segunda posición B dura 42 meses y termina con el día 1290 de la gran tribulación. Apocalipsis 13, versículo 1 al 8. No es de extrañar que el ángel le recordara a Daniel que los santos van a poseer el reino. El curso de la historia humana indica que los santos siempre están bajo ataque. Así que mantenga esta promesa en su mente y no la olvide. No importa cuánto desalentadoras puedan parecer las circunstancias en los días venideros. Los santos heredaremos la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Qué esperanzas maravillosas que me da gozo y regocijo pensar que estoy haciendo algo bueno y que estoy trabajando para el enriquecimiento del reino del Señor. Y yo les recomiendo a ustedes que lo hagan con ahínco, con pasión, como que ya Cristo viene mañana. Parte 11. El poder del cuerno pequeño. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y tras ellos se levantará a otro, el cual será diferente del primero, y derribará a 3 reyes y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará a cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Daniel 7, versículo 24-25. Para que esta profecía tenga sentido, ya hemos hablado de las especificaciones que se dan en estos versículos. Sin embargo, hay una especificación que no se ha cubierto. A Daniel se le dijo que el poder del cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Este lenguaje describe cómo el cuerno pequeño blasfemaría contra el Eterno. El cuerno pequeño presumiría o pensaría que tiene autoridad para desplazar las leyes del Todopoderoso con sus propias leyes. En el año 787 después de Cristo, en el segundo concilio de Nicea, los líderes católicos eliminaron el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, y el 10º mandamiento se dividió en 2 mandamientos separados para que quedaran 10. La razón de este cambio fue reducir las preguntas sobre el uso de imágenes o iconos en la adoración. Además de esto, los líderes de la iglesia redujeron el 4º mandamiento a solo unas pocas palabras para que los laicos no plantearan preguntas sobre qué día de la semana era el día santo del Todopoderoso. Compare los 10 mandamientos, esos 23, 17, tal como están escritos en una Biblia católica o el catecismo católico, y no estas desviaciones flagrantes. El anticristo. Durante casi 700 años los protestantes han afirmado que la Iglesia Católica Romana es el poder del cuerno pequeño de Daniel 7. Aunque hoy en día existe una creciente debate entre el protestantismo sobre quién es el poder del cuerno pequeño, si utilizamos reglas válidas de interpretación, la armonía cronológica e histórica de Daniel 7 no deja lugar a dudas. El punto trágico de esta profecía es que Satanás triunfó. Pudo corromper la iglesia cristiana de modo que finalmente se convirtió en anticristo. De hecho, el grito de guerra del protestantismo a lo largo de los siglos pasados es que la iglesia católica romana es la bestia del anticristo, la gran ramera, etc. Estas afirmaciones son falsas.
La Biblia dice que todas las religiones son anticristo. El musulmán no es menos anticristo que el judío, el hindú o el católico. El Apocalipsis enseña que todos los sistemas religiosos del mundo son corruptos porque el diablo se ha infiltrado en ellos. El diablo es el anticristo original y la historia del Apocalipsis llega a su clímax con una poderosa contienda entre un Jesús físico y un Lucifer físico. El diablo es muy astuto y transformó la institución que Jesús estableció para salvar almas en una máquina de tortura al pueblo del Todopoderoso. Algunos investigadores han estimado que la Iglesia Católica mató a unos 50 a 70 millones de personas durante su reinado milenario por negarse a recibir sus doctrinas. Eso no lo cuentan los eruditos ni tampoco los padres católicos. Es necesario que hablan verdad y donde a nosotros escoger a quienes vamos a seguir. Durante esos siglos oscuros el diablo estaba muy contento. Le encanta ver a la gente sufrir en nombre del Todopoderoso. El diablo odia al Todopoderoso y hace todo lo posible para arruinar la obra del Todopoderoso en la tierra. Parte 12. El último reino. Pero el juez se sentará y le quitarán su dominio para destruirlo y destruirlo hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, nosotros, sus hijos, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí es el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron mucho y mi semblante se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 7, versículo 26 al 28. Esta visión le produjo a Daniel una agonía indescriptible. El Señor le reveló a Daniel que los santos irarían la tierra, pero él se enfermó cuando vio el sufrimiento de los siglos que primero debía ocurrir. El ángel cerró esta visión recordándole a Daniel que el juicio se llevaría a cabo y que Jesús finalmente quitaría el dominio del cuerno pequeño, destruyéndolo con fuego. Entonces el Eterno le daría el reino a los santos por los siglos de los siglos. Este capítulo ha sido extenso porque hay muchos detalles importantes de Daniel 7, por eso lo dividí en 3 partes. Recuerde, si Daniel 7 no se interpreta correctamente, el resto de las profecías de Daniel, así como las profecías del Apocalipsis, no tendrán mucho sentido ni se alinearán adecuadamente dentro de la matriz que confirma la historia. El Eterno nos dice muchas cosas importantes en Daniel 7, y si no organizamos estas piezas correctamente, nuestras conclusiones proféticas en otra área de Daniel y el Apocalipsis no darán en el blanco. En conclusión, podemos resumir Daniel 7 con los siguientes 7 pensamientos. Primero, Daniel se basa armoniosamente en la progresión de las naciones descritas en Daniel 2. 2. El orden secuencial de los acontecimientos apocalípticos forma una matriz histórica. 3. Daniel 7 y la historia no dejan margen de maniobra sobre la identidad de la cuarta bestia o el cuerno pequeño. 4. La herida del cuerno pequeño está directamente relacionada con el momento en que ocurre la escena del tribunal en el cielo. 5. El cuerno pequeño finalmente regresará al poder y hablará palabras hasta ansiosas contra el Todopoderoso. 6. En el tiempo señalado, Jesús fue exaltado y se le dio autoridad soberana sobre el universo y ha estado juzgando a los muertos para determinar quiénes participarán en su reino venidero. 7. Por último, el Eterno es soberano sobre los reyes de la tierra. Él pone reyes y los derriba. Escuchen esos estadistas, soberanos, reyes de la tierra, magistrados, policías, todo eso. Escuchen esto, que Él es el autor de todas estas cosas. Y nosotros evidentemente debemos someternos a ellos porque pues, es la voluntad del Padre. Bueno, ha sido un estudio bastante interesante porque me ha bendecido grandemente estos tres capítulos que les he hablado en 3 videos. Espero que ustedes lo vuelvan a ver cronológicamente y vayan estudiando esto porque es un pequeño capítulo, por eso está extenso y interesante. Y yo les recomiendo a aquellos que están, como dicen, con deseos de predicar la verdad y establecer verdades, preparar a su pueblo para la gran tribulación. Y después de la gran tribulación viene el Señor a llevarse a sus santos, los que han sido sellados con el poder de su Espíritu Santo y que han guardado el testimonio hasta los tiempos finales. Algunos no quieren ir a la tribulación, quieren escaparse. Algunos dicen, no, es que el Señor no nos ha sometido a esa ira. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que dar el fruto. Muchos cristianos ahorita están pachangueando, bailando rumba, mambo, cha-cha-cha, bachata en sus iglesias y celebran las 3, 4 horas, todo eso. Y pasan 5, 6 horas, van gritando en una congregación y creen que se están preparando.
pero eso no es verdad. Eso no está basado en el razonamiento divino, está basado en el razonamiento humano. Lo que el hombre quiere hacer para agradar al Señor. Ayuno, grito, vigilia, que cree, vamos a hacer esto para que la gloria de Dios se derrame en nuestras vidas. No, Señor, se derrama cuando está establecido en verdades. Ustedes tienen seguridad de su salvación y espera estos tiempos, como dicen, como agua de mayo. Solamente una cosa no evitará entrar a esto, y es que muramos antes de tiempo, pero creo yo que muchos vamos a participar, millones y millones, los 8.200 millones de personas que están en el planeta Tierra, es global esto. La gran tribulación se aparece y nosotros estamos preparándonos para eso. Y yo, pues, ahí estoy con un martillito y un clavito clavando para que mi pueblo esté preparado y mis amigos, mis hermanos y aquellos que me malinterpretan también puedan tener razón para decir, un momento, no le voy a decir que estoy estudiando lo que él dice, sino porque yo calladamente voy a escudriñar, cobardes. Bueno, la gloria del Señor los acompañe grandemente a todos ustedes. Estemos listos a lo que viene. Estamos, como dicen el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando. En otras palabras, estamos trabajando, tenemos la mano en el arado y el surco que nosotros teníamos debe ser un surco recto, convicciones, testimonio, palabras que no sean vanas, que salgan de nuestros labios, apariencia y lidiar con aquellos caracteres que son depredadores y alejarnos y buscar la presencia divina del Señor y como tizón, como un tizón, acercaron a la hoguera de aquellos varones que aman al Señor, que están dispuestos a aplicar estos verdades, cueste lo que cueste. Le amo al Señor.